Señores, 8:10 de la mañana, como ustedes saben, nuestros propios ojos, los de este programa, están en Caracas desde hace ya varios días y nos vamos precisamente con nuestro compañero Leandro Gómez. Deben ser las 6:40 aproximadamente allí en Venezuela. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buen día, Jorge, buen día, Alejandro. Efectivamente, 6 de la mañana, 40 minutos en Caracas a esta hora, 25 grados la temperatura, bastante calor y cielo cubierto, bastante nuboso también. Calor también se observa en la calle, en la ciudadanía. Es temprano todavía, pero el cierre de la jornada de ayer, ¿qué marcó? El cierre de la jornada de ayer fue muy caluroso. Como tú decías hace unos minutos, un triunfo de Nicolás Maduro, un ex chofer de ómnibus de la línea de la ciudad de Caracas, un hombre con una larga trayectoria sindical, un hombre fuerte del gobierno de Hugo Chávez, elegido por para sucederlo, ganó finalmente la elección por una diferencia de poco más de un punto con 31%, 235.000 votos según el escrutinio primario. Una diferencia que hizo que el candidato de la oposición, Enrique Capriles, dijera anoche en su primer discurso luego de los comicios que no reconoce el resultado y que llama a recontar uno a uno todos los votos. De todas maneras, el Consejo Nacional Electoral ya proclamó como presidente electo a Nicolás Maduro porque considera que esa diferencia es irreversible. Y Maduro, a su vez, en su primer discurso, recordó en varios pasajes a Hugo Chávez, habló de que las elecciones se ganan, a veces por una diferencia importante, otras veces por una diferencia mínima, pero lo importante es ganarla, y que el chavismo ha ganado 17 elecciones de las últimas 18 en 14 años. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y hoy podemos decir que tenemos un triunfo electoral justo, legal, constitucional, popular. Y en una democracia, en los procesos electorales del mundo, aquí tenemos a más de 50 acompañantes electorales de todo el mundo, los que transmiten las informaciones formales, en el caso venezolano, constitucional y legal, es el poder electoral. Aquí está, ya vamos, pero es importante explicarlo esto al pueblo venezolano. Y voy a decir por qué. Esta Constitución, inspiración y creación del gigante de esta patria, Hugo Chávez, que sigue invicto, que sigue ganando batallas en esta tierra de hombres y mujeres irredentos, rebeldes, conscientes, patriotas. Es bueno señalar, Leandro, que habló de invitados, ¿verdad? De acompañantes, que era el término exacto. No hubo, en este caso, admisión para observadores internacionales. Por ejemplo, Europa los pidió, los solicitó, fueron negados. La OEA los pidió, fueron negados. Fueron simplemente acompañantes que no tienen la información que tenían los observadores, es decir, la capacidad de ingresar a cualquier dato que pudieran solicitar que caracterizaba la tarea del observador. El acompañante simplemente asiste al conteo de votos, pero no puede, por ejemplo, ni afirmar ni negar el resultado electoral, y no puede tampoco utilizar las figuras de irregularidades, si es que existieron. Hay muchas denuncias, eso ocurre en muchas partes del mundo. Recordemos lo que pasó en México, por ejemplo, pero no pueden establecer ningún tipo de denuncia que pueda de alguna forma estar conectado con situaciones de irregularidad que hayan podido ver. Es decir, que eso del acompañante, en este caso la figura ha sido prácticamente nominal, ¿verdad? De alguien que asiste al escrutinio final. Sí, es muy curioso el sistema aquí en Venezuela. Desde la oposición, desde el comando de Enrique Capriles, en los últimos días
se tenía una postura bastante ambigua al respecto. Por un lado, se afirmaba continuamente que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, no era un órgano independiente como debía ser, no era un órgano imparcial como debía ser, pero por otro lado, cuando se les preguntaba directamente si creían en la posibilidad de un fraude o de que se pudiera modificar el resultado, decían que no, que el sistema era seguro, que el sistema del voto electrónico es seguro y a ellos les daba las garantías. Con lo cual, digamos, se atacaba de alguna manera al órgano, pero no al sistema de votación que se utiliza en Venezuela, que implica un voto electrónico, que implica además una constatación luego de un 54% de las mesas de votación, porque además del voto electrónico, la máquina emite un ticket donde dice por quién se votó y ese ticket se mete dentro de una urna y después aleatoriamente se eligen el 54% de las urnas y se vuelven a corroborar que el número de votos impresos en ticket coincidan con lo que dice en forma electrónica cada máquina. Con lo cual parece muy difícil de violar ese sistema, más allá de que hoy en día obviamente se podrá violar electrónicamente también una votación de este tipo. Pero reitero, antes de la elección, desde el comando de Capriles se dijo más de una vez que se reconocía que el sistema era inviolable. Anoche el candidato de la oposición dijo que la diferencia tan ajustada lo obligaba a no reconocer el triunfo hasta que se contara uno a uno los votos. Recordemos que la diferencia fue de 235.000 votos y hay más de 100.000 votos en el exterior de venezolanos radicados. 65.000 votaron. Sí, pero son votos que no son electrónicos. Es decir, esos votos se vota dentro de una urna con una papeleta, esos votos llegan en valija diplomática a Caracas, sí, y se comienza el escrutinio ahora. Esa diferencia que tú, ese número total que tú mencionás de 65.000, hacen que si la diferencia es de 235 sea imposible de revertirla. Pero de alguna manera esos son las observaciones que hizo Capriles anoche. 3.200 incidencias en el proceso electoral. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. El pueblo venezolano merece respeto. Aquí no nos van a confundir, ni a nosotros nos van a estar tratando, digamos, de colocar en una posición distinta de la que nosotros tenemos. Sí, la impresión que además se estableció por parte del Consejo Electoral era que el resultado que se daba en la noche de ayer, muy tarde, con apagones de por medio, información general que estaba señalando situaciones diversas que se estaban viviendo, pero situaciones que, digamos, me parece no hacen al fondo de la cosa, ¿verdad? Es que el pronunciamiento del Consejo Electoral, y lo reiteró la persona, la presidente de ese consejo, era irreversible. Es decir, estaba declarando concretamente que Nicolás Maduro, el bucero, como le llamaba Hugo Chávez, que venga el bucero, decía Hugo Chávez, es un ganador que muy difícilmente pueda ser desplazado de ese lugar, y da la impresión que guste o no guste la victoria de Maduro, salvo que aparezcan situaciones absolutamente excepcionales y diferentes a las que se han mencionado, ha sido un triunfo legítimo, aunque mucho más apretado de lo que se pensaba. Bueno, Jorge, de ahora en más obviamente van a comenzar una cantidad de lecturas, ya hay algunas respecto al resultado. Capriles, más allá de eso que dice de no reconocer el resultado y de pedir que se recuenten todos los votos, a lo que parece estar condenado a Venezuela, porque no termina de tener una elección
tranquila, ¿no? Con un resultado tranquilo. Si la diferencia hubiese sido más La amplia, última claro, la última elección ganada por Chávez había tenido una garantía total por parte de las personas que habían estado, ¿no? Sí, en octubre la diferencia fue de 11 puntos y Capriles la misma noche aceptó el resultado y lo reconoció. Seguramente lo de ayer tiene que ver con la diferencia tan escueta como comentábamos. Pero me refería a que va ahora a empezar a surgir seguramente los análisis, porque Capriles, entre otras cosas, como lo escuchamos, hay una cosa que dice que el gran derrotado es usted, le dice a Maduro. Bueno, es evidente que no es el derrotado porque ganó la elección y si no presidente de Venezuela, pero tenía 11 puntos Chávez en la elección de octubre sobre Capriles. Esa la diferencia se redujo a 1,3, que es otro candidato, obviamente, pero había algo que estaba circulando en Venezuela en estos días, que yo lo escuché más de una vez, se lo escuché a analistas y se lo escuché a taxistas, y era que la campaña a Maduro le estaba saliendo muy cara, que cuanto más se extendiera la campaña, menos chances tenía de ganar Maduro, por una cantidad de errores que venía cometiendo y porque no era un líder con el carisma que tenía Chávez. Eso, bueno, parecía un poco difícil porque las encuestas decían que la diferencia se seguía siendo de 10, 15 puntos, pero el resultado de anoche confirma que Maduro venía perdiendo puntos y hubo prácticamente 1 millón de personas que habían votado a Chávez en octubre y que ayer votaron por Capriles. Claro. ¿Cómo viste, cómo observaste la calle? ¿Cómo fue el día de ayer? Contame las vivencias cotidianas de una jornada de elecciones allí en Caracas. Bueno, fue un día bastante tranquilo para lo que podía esperarse, bastante tranquilidad en las calles. Yo estuve recorriendo algunas zonas de Caracas y se notaba tranquilidad más allá de la tensión y la urgencia propia de un día de elecciones. A los medios de comunicación la situación comenzó a tensarse a medida que avanzaba la tarde y la noche, con los canales del Estado, los canales públicos de televisión, en una notoria alusión permanente a Maduro, a Chávez y a un triunfo del oficialismo, y con el canal Globovisión, que es el canal que un poco representa una postura radicalmente opuesta al gobierno, haciendo una serie de locuciones permanentes en el sentido contrario, en el sentido de que Capriles iba a ganar la elección, y ese tono de tensión comenzó a subir en los medios de comunicación, y hubo unas 2 horas y media en las cuales hubo una incertidumbre total, porque después de exposiciones permanentes en la televisión de ambos comandos durante toda la jornada, llamando a votar, haciendo distintas denuncias por irregularidades, a determinado momento de la noche desaparecieron de la pantalla ambos comandos, y durante 2 horas y media lo único que hubo fue silencio y espera sobre qué iba a anunciar el Consejo Nacional Electoral. Eso permitió vislumbrar que la diferencia era realmente muy ajustada y que nadie se animaba a dar la cara para no, digamos, quedar asociado a la derrota. Y hasta último momento, hasta que se conoció ese número, hubo un silencio absoluto de ambos lados. Y cuando el CNE anunció el resultado, explotó literalmente la ciudad de Caracas. Fue impresionante los fuegos artificiales, las bombas de estruendo, que duraron más de 45 minutos. Se cortó internet debido a que el oficialismo, porque las redes sociales trabajaron aquí a toda máquina, algo sobre lo cual van a tener que pensar aquí en Uruguay, ya lo hemos dicho, es decir, eso de la jornada de reflexión que los uruguayos solemos hacer a partir del día viernes, ahora prácticamente es indetenible. La reflexión deja paso a la acción, y ayer las redes sociales se manejaban a una velocidad impresionante, incluso en el momento en que se esperaba concretamente el resultado, las especulaciones eran de todo tipo, y uno podía observar mensajes que llegaban de República Dominicana, de México, de Madrid, de Brasil, dando los resultados, diciendo cuáles eran los resultados finales, es decir, adelantándose a lo que luego no fue así, porque en casi todos los casos se señalaba la victoria de Enrique Capriles, un dato que seguramente era erróneo.
pero con el pretexto de que aparentemente un hacker ingresó en el tweet del candidato oficial, se cortó internet durante varias horas y los medios internacionales no podían hacer ingresar la información que iba desde Caracas. Sí, lo que sucedió fue que un grupo de hackers de Perú se adjudicaron el haber violado la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro en determinado momento de la tarde, y además la cuenta de Twitter del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido al que pertenecía Chávez, el partido del oficialismo. Fue una violación de la cuenta de Twitter que no llegó a emitir demasiados mensajes, sino simplemente lo que comenzó a escribir fue fraude, la palabra fraude. Pero eso de alguna manera llevó al gobierno a cortar internet, no toda la internet, sino uno de los proveedores de internet que hay en Venezuela, que es el más importante, el más grande, y que, bueno, implicó que mucha gente se quedara sin internet durante algunos minutos. El ministro de Comunicación dijo que había sido por 3 minutos el corte y que lo habían hecho de manera obligada para intentar detener esa agresión. Enseguida, obviamente, hubo muchas protestas en las redes sociales por esa situación. Yo, por ejemplo, tuve internet ayer durante todo el día. A mí no me afectó, pero seguramente tiene que ver con el proveedor de internet que hay aquí en el hotel, por ejemplo, ¿no? O que yo tenía un proveedor en el celular de internet que es uruguayo, entonces no estaba afectado. Claro. Leandro, ¿continúan los problemas de internet y el hackeo a la cuenta del PSV y de Maduro? Bueno, no entré ahora, de internet no, pero no entré ahora a la cuenta de Nicolás Maduro, pero puedo entrar en este momento. Pero fue algo menor en lo que fue la jornada de ayer. Hubo cosas más importantes en las redes sociales en la jornada de ayer. Como por ejemplo, en el momento, sí es hackeada la cuenta de Nicolás Maduro en este momento. Por ejemplo, anoche, pocos minutos después de que se conociera el resultado, inmediatamente Nicolás Maduro subió a un estrado que estaba montado frente al Palacio de Miraflores, la sede del gobierno, y comenzó a dar su discurso. Mientras Maduro estaba arriba del estrado, alguien en Twitter escribió que esto obligaba al oficialismo a una profunda autocrítica, resultado. Y la persona que lo escribió fue Diosdado Cabello. Exactamente, sí. El presidente de la Asamblea Nacional, el hombre que se manejó podía ser el heredero de Chávez. Debía ser. Bueno, constitucionalmente debía ser, pero digo, podía ser el heredero en estas elecciones, digamos. Claro. O él aspiraba a eso. Se habló mucho de la disputa entre ambos, porque se negó desde el oficialismo, pero llamó mucho la atención, repercutió ese tuit ayer, y hoy es crónica en los diarios, porque fue muy pocos minutos después y obligaba, o mejor dicho, llamaba a una reflexión obligatoria y autocrítica obligatoria respecto al resultado tan magro, digamos, que había obtenido Nicolás Maduro. Bien, son las 8:28 de la mañana aquí en Montevideo. La producción de Tiempo Presente se comunica desde Venezuela con Movistar. El trabajo requiere fuerza y agilidad. JMS es potencia y fidelidad. Cada día temprano hay que encarar. Con JMS Uruguay a trabajar. Todos lo sabemos, el trabajo es futuro. JMS, tu socio seguro. JMS Uruguay a trabajar. Trabajo empieza con J. JMS. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marbex Sociedad Anónima. Rollos de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 740 pesos, IVA incluido. Y de 40, 820 pesos, IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marbex Sociedad Anónima. General Flores 3949. Teléfono 2215-0481. Cuando ya nadie cree en los valores, estamos creciendo para darle valor a lo que vale: la dedicación, el profesionalismo, su trabajo. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Ahora también en Montevideo Shopping. Camiones que van y vienen, barcos que entran y salen, comercio exterior que crece. Uruguay, un país por cuyas venas fluye pujante la impronta de su gente, de su agro y de su industria. Un país que inspira. Como inversores,
estamos orgullosos de estar presentes desde 1996, dinamizando la industria logística nacional. Somos Catulasi Uruguay. Nos inspira un país. MP, Medicina Personalizada. Líderes en medicina privada. 2-711-1000 mp.com.uy. Cobertura total de asistencia médica. Contar lo que veo es parte de mi trabajo hace mucho tiempo. Para contar es necesario ver muy bien, ya sea de lejos o de cerca. Como comunicador es importante elegir los mejores lentes para ver la realidad. Yo elijo mis lentes progresivas Varilux. Consulte a su profesional. Varilux. Visión natural siempre. Abril es el mes aniversario de Fuserep y para festejar nuestros 39 años ponemos a tu disposición un préstamo imperdible. Por cada 10.000 pesos, 12 cuotas de 966 pesos, IVA y seguro incluidos. Fuserep, ahorrás, creces. Créditos y condiciones sujetos a aprobación crediticia. Institución de intermediación financiera supervisada por Banco Central del Uruguay. Por más información, bcu.gov.uy. Promoción válida hasta el 30 de abril 2013. TEA 18% masiva. Exija su certificado de garantía. Varilux. Visión natural siempre. Elecciones en Venezuela. Señores, es bueno decirles que difícilmente, bueno, uno no puede decir imposible, pero difícilmente cambie el nombre del ganador en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta auditoría que se va a realizar y que tiene que ser muy rápida, porque ya el día viernes asume Nicolás Maduro nuevamente ya como presidente por 6 años en Venezuela, ¿no? Sí, exactamente. Maduro anunció ayer que el 19 de abril va a jurar ante la Asamblea Nacional como nuevo presidente. Ese conteo, Jorge, seguramente no va a variar el resultado. Sí, claro. Además, hay que explicar que es un conteo que está previsto. Como yo decía, lo que se hace es corroborar que la cantidad de boletos de empresas coincidan con el resultado electrónico, pero la única diferencia es que se va a hacer sobre el 100%, o por lo menos se ha reclamado que sea sobre el 100% y no sobre el 54% como establece la ley electoral. Pero eso no va a cambiar el resultado, y además, si lo cambiara, estaríamos ante un escenario muy complejo realmente en Venezuela, ¿no? Sí, Estamos sí, hablando de una situación que implica mucha tensión ya de por sí. Si ese resultado, algo que reitero para mí es imposible, implicara una diferencia respecto a lo que se anunció anoche, podemos estar ante una situación realmente muy complicada desde el punto de vista social y político en Venezuela, ¿no? Sin duda, además con una cantidad de problemas que Venezuela aguarda concretamente su solución. En el día de hoy debería ser anunciado el 40% de aumento, porque subió del 35 al 40% de aumento en los sueldos de los venezolanos, y dijo, el lunes daré el 40% de aumento, cosa que también Enrique Capriles le había seguido, en lo que me pareció un signo de irresponsabilidad bastante grande de Capriles también, al señalar que estaba asegurado el 35% de aumento en los salarios de Venezuela. Faltan muchas cosas. Ayer veía la historia personal, ¿verdad?, de Maduro, cómo conoció a Chávez, cuando Chávez sufrió aquel intento de golpe de Estado, ¿verdad?, que duró muy pocas horas, estuvo detenido, luego se le hizo volver al poder. Una de sus abogadas precisamente era la señora de Maduro. No, Jorge, no, en realidad la señora de Maduro, Silvia Flores, fue la abogada de Chávez cuando Chávez intentó dar un golpe de Estado. Fue en ese momento. Claro, cuando Chávez dio un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, el expresidente venezolano, fue detenido, estuvo 2 años. Tienes razón. Y la abogada defensora, había un equipo de abogados, pero la principal abogada defensora de Hugo Chávez en ese momento fue Silvia Flores, que es la actual pareja de Nicolás Maduro, una mujer abogada, obviamente, que tiene una trayectoria bastante política, bastante importante, fue procuradora general de la Nación, y además a quien Maduro le prometió que si ganaba anoche se casaban.
Opa, bueno. Así que es otra de las promesas electorales de Maduro que va a tener que cumplir. Exactamente, no se sabe cuántos votos se llevó, ¿no? Leandro, hubo una conversación ayer entre Maduro y Capriles, ¿verdad? Sí, Maduro hizo público en su primer discurso que lo había llamado unos minutos antes Capriles. Pidiéndole impacto. Sí, fue un poco confuso. Dijo que primero que lo había llamado, que quería hablar con él, que él había aceptado esa conversación, que le había pedido primero que nada mandar a los jefes de los mandos de campaña al CNE para de alguna manera presenciar el conteo final o ser testigos del resultado que se iba a anunciar, después de que le había ofrecido un pacto y que le había exigido que él tenía que reconocer que en Venezuela eran dos mitades electorales prácticamente iguales y por lo tanto tenía que reconocer eso de alguna manera. Después Capriles lo negó, dijo que se había llamado porque él no le había ofrecido ningún pacto, que nunca ofrecería un pacto por fuera de la democracia, digamos, o por fuera del resultado de las urnas. Bien. Leandro, nos vemos en un rato, te seguimos escuchando en un rato nada más, a ver cómo despierta Venezuela, ya que es todavía pleno comienzo de la mañana, cuáles son las novedades que se van produciendo y otros detalles de la elección que ubica a Nicolás Maduro como el presidente venezolano. Gracias por esta intervención. Hablamos en un rato, chau. Elecciones en Venezuela.